su voluntad vive escondida y que no podemos lograrla entender muchas veces. Dios se deleita en revelar su voluntad y hay una razón lógica de todo esto. Y es que Dios quiere que yo le obedezca. ¿Que yo qué? Le obedezca. No hay manera que yo pueda obedecer a Dios si su voluntad no me es revelada, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo voy a saber lo que Él quiere que yo haga si no es por medio de su palabra? Mire cómo el salmista entiende el Salmo 32:8 y cómo lo interpreta él. Dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Todos los días Dios está haciendo 10,000 cosas diario, pero nosotros tenemos en cuenta para ir 2 o 3, ¿cierto? Dios a diario está haciendo miles de cosas en nuestras vidas, pero nosotros pasamos por desapercibido y podemos entender por ahí 1, 2 o 3. Y acerca de la voluntad de Dios, algunos teólogos toman esta voluntad de Dios desde 2 puntos de vista. Y uno dice, bueno, ¿acaso Dios tiene 2 voluntades? No, Dios tiene una voluntad. Y dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dios no tiene 2 voluntades, es que Él tiene una sola, pero se puede diferenciar o se puede dar en 2 ángulos diferentes. ¿Qué dice Isaías 46, 9, 10? Dice: acuérdese de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. ¿No hay quién? Otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Todo lo que quiero, ¿qué? Realizaré. Entonces, acerca de las 2 voluntades, se hace referencia a los teólogos y los estudiosos hacen referencia a la voluntad de Dios respecto a su decreto o respecto a su soberanía. Esa es la primera voluntad que hace referencia a la Escritura. Los teólogos la llaman la voluntad decretada o la voluntad decretiva. A la voluntad de Dios que ha decretado desde antes de la fundación del mundo, que sucederá y hará, pase a través de los medios que Él diga y como Él diga. Haga como Él haga, se hace. Esa es la voluntad decretiva, la voluntad soberana. ¿Sí habían escuchado de eso? De la voluntad soberana decretiva de Dios. Vamos a ver algunos pasajes acerca de esto rápidamente. Y dice, la voluntad de Dios. Primero vamos a considerar el pasaje que describe la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Uno de los pasajes más claros es lo que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en Getsemaní. El pastor Mateo tocó el tema acerca y tocó este versículo precisamente. Mateo 26, 39 dice: Él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Se refiere al soberano plan de Dios que tenía lugar unas horas después, estando en Getsemaní. ¿Y qué dice Hechos 27? Acerca de referencia a esto. Hechos 4:27 dice: porque en verdad en esta ciudad se reunieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese. ¿Ustedes qué creen? Claro, era la voluntad decretiva, soberana de Dios. Ese era su plan, su decreto. No había cambios porque Jesús se inclinó y dijo: aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Haz su voluntad, ¿cierto? Isaías 53:10 nos hace referencia a eso, a esa voluntad soberana. Dice: pero quiso el Señor, Isaías 53:10,
quebrantarle, sometiéndole un padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Así tenemos claro que lo siguiente, ¿es la voluntad de Dios que ocurran ciertos eventos? Sí. ¿Es la voluntad de Dios ocurran ciertos eventos que Él aborrece muchas veces? Sí. La voluntad de Dios, entonces estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. ¿Y esto para qué? Para poder entender lo que estamos haciendo referencia con la primera pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, esa es la que nos compete a nosotros. Porque la voluntad soberana se hace o se hace. Jonás tenía que ir a predicar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Él no quería ir a Nínive. Pero su voluntad soberana fue como fue. Se bastó de algo de su creación para llevarlo donde tenía que llevarlo, ¿sí? Y meterlo donde lo tuvo que meter. La voluntad soberana de Dios permitió que la vida de José o que sus hermanos lo vendieran para que después pudiera liberar a su pueblo. Todo esto hace referencia a esa voluntad soberana, que sí o sí se cumple en Dios. La otra voluntad, respecto a sus mandamientos, estos la llaman voluntad preceptiva a los mandamientos de Dios para nosotros, a las cosas que son su voluntad que hagamos. Podemos decidir no hacerlas y de hecho con frecuencia no las hacemos, ¿cierto? A eso es que hace referencia la palabra con esta voluntad, acerca de su voluntad, ¿qué? Acerca de sus mandamientos o de los preceptos. La voluntad soberana se hace sí o sí. La voluntad de sus mandamientos, sus preceptos, de vez en cuando es que nosotros la cumplimos. Pero a esa es que nos lleva la palabra, a encontrarla, a poder buscar su palabra para poder entender su voluntad. Otro significado de la voluntad en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos. La voluntad de Dios es la que nos manda a hacer. Esta es la voluntad de Dios que nosotros podemos desobedecer o dejar de hacer, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios respecto a su decreto, la cumplimos, creamos en ella o no. Se cumple sí o sí. No todos hacen la voluntad de su Padre, dice la palabra en Mateo 7:21. Así lo dice Jesús, no todos entrarán al reino de los cielos, porque no todos hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Después Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de la inmoralidad sexual. Aquí tenemos un caso muy, muy específico de lo que Dios nos ordena. Santidad, santificación, pureza, pureza sexual. Aquí tenemos su voluntad en cuanto a sus mandamientos. Pero hay muchos más con respecto a estos. Entonces se pregunta uno, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está establecida. Y nosotros a veces nos hacemos 8 preguntando cuál es la voluntad de Dios. Como hicimos referencia al principio, pensamos que es que Dios tiene la voluntad de Él escondida, por ahí refundida y que nosotros no la podemos encontrar. Pero está en su palabra. Tesalonicenses 5:18 dice, Pablo dice, dad gracias en todo, también la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, dice, para vosotros en Cristo Jesús. Aquí tenemos nuevamente un aspecto específico de la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Dad gracias en ¿qué? En todo. ¿Somos gratos, somos agradecidos con Dios en todo? ¿O en algunas cosas? Porque hay personas que oran. Bueno, dejar de orar o no orar en medio de una cena no quita ni coloca. Pero estoy agradecido en lo que como, en lo que Dios me da, o solamente oro cuando hay pollo, carne, o también oro cuando tengo un arroz al girasol, ¿sí? Arroz y huevo nomás. ¿También soy agradecido en ese momento o simplemente cuando hay manjares en mi mesa? Otro ejemplo más. 1 Juan 2:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
El mundo pasa y también sus pasiones, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. No todos permanecen en el amor de Dios. Entonces podríamos referirnos en esos puntos. Tenemos en cuenta la voluntad decretiva de Dios y la voluntad acerca de sus mandamientos que nos corresponden a nosotros, que está en nosotros obedecerlos o no obedecerlos. Pero hay otra palabra y otra frase que hace referencia al título de la del devocional. Si siento paz, esa expresión, ¿cuántas veces la hemos dicho? ¿Cierto? Cualquier cantidad de veces decimos, si tengo paz es de Dios y si no, les digo que también. Si no siento paz, es de Dios. Y si no tengo paz, pues también. Porque Dios en su soberanía hace como Él hace, como Él dice. Y vamos a analizar esos aspectos que tenemos en cuenta cuando decimos siento paz. ¿Cuánto hemos dicho que siento paz? Yo creo que todos hemos dicho, pero cuando empezamos a traer esta palabra y empezar a estudiarla para poder trabajar acerca de la voluntad de Dios, decimos, wow, cuántas veces estamos equivocados en muchas cosas. En alguna ocasión, en cuanto a referirse a la voluntad de Dios, hemos dicho, tengo una paz al respecto de aquello, de muchos puntos de nuestra vida. Tengo paz acerca de mi relación sentimental. Ay. Dígale usted a un muchacho enamorado si siente paz, si es la voluntad de Dios la relación que lleva. Créame que le va a decir, absolutamente siento una paz, pues obviamente el enamoramiento produce paz. ¿Sí o no? Sería raro, ¿no? Que dijera que estuviera enamorado y no siente paz. Porque es algo raro, ¿no? Tengo una paz respecto a ¿qué? Ministerio, trabajos, relaciones sentimentales, ¿cierto? Pero a veces toma una forma diferente. Y es, he orado al respecto. Y Dios me dijo. Tema que trató la pastora Tatiana. Dios me dijo. Cuando una persona llega a pedir consejería, no es que Dios me dijo, no, pues ya le dijo, ya que venga aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le puede decir a un pastor que cuando una persona dice, no es que Dios me dijo? Pues nada, bueno, mijo, siga firmemente en lo que Dios le dijo. Tengo paz al respecto, así que Dios me está llamando, entonces a ciertas circunstancias que yo le estoy pidiendo. Esas palabras se asumen a menudo paralelas a lo que Dios quiere que haga en la agonía de la vida. Sin embargo, ¿es mi paz el permiso entusiasta de Dios al respecto? ¿Es el permiso entusiasta de Dios? ¿Es mi oración y la paz, la aprobación de Dios para cualquier cosa que pueda hacer en mi vida? No. Sin embargo, ¿es la paz el permiso entusiasta? Ese proceso de tomar decisión por lo general es algo como, estoy frente a un problema difícil en mi vida. Lo que requiero es un poco de toma de decisiones racional a veces. Sin embargo, me acerco a la decisión con una tendencia hacia mi propia ¿qué? Consuelo. Probablemente me encuentro con un consejo, entonces voy a pedir un consejo, ya sea un amigo que es espiritual, cristiano, un líder, o la misma palabra, que dificulta hacer lo que yo quiero porque me dicen, no, por ahí no es. Posteriormente me siento más atraído hacia mi decisión, porque es que quiero que alguien me diga que lo que yo estoy viviendo y que lo que yo estoy pensando, como he orado al respecto y como siento paz al respecto, eso es de Dios. Y estoy buscando aliados para que me digan, eso es la voluntad de Dios. Pero algunos amigos, encuentro otro paralelo a esta misma y voy con unas personas que me dicen, me aseguran, que Dios quiere que yo me sienta feliz. Esa sí es. No, tranquilo, es que Dios quiere que usted se sienta feliz y alegre de lo que hagas, ya que no parece alegre tomar decisiones más difíciles. ¿Nos cuesta trabajo tomar decisiones difíciles? Claro. Estás determinado aún más en hacerlo a mi manera. Siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Me encuentro con algunos versículos que hablan de la persona, de la paz en la persona y nosotros lo asumimos. No, es que la palabra me dice esto y esto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero no le falta otro pedazo, que sobrepasa todo entendimiento humano.
Percibo una sensación de paz personal mientras medito en mi decisión. Por lo tanto, ya que supongo que Dios quiere que esté en paz, llego a la conclusión de que mi sensación de paz de Dios está ¿qué? Asegurándome a esa decisión que debo tomar, porque es la voluntad de Dios. Por último, empecemos a declarar, tengo paz acerca de tomar esta decisión. O si no, no digo siento paz, he orado al respecto. No, es que Dios ya me ha dicho, Dios me dijo. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad Dios le dijo? Dios me está llamando aquí, están algunas ideas de tener en cuenta antes de usar nuestra paz personal como determinante de la voluntad de Dios. Dice la Escritura, dice en 2 Timoteo 3:16 que la Escritura solamente, ojo, acerca de la voluntad de Dios a lo que nos corresponde a nosotros como los mandamientos o los preceptos. Dice, la Escritura solamente es el medio de Dios para comunicar su voluntad para nosotros. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena ¿qué? Obra. Tal vez nuestra paz no es la voluntad de Dios en absoluto. En cambio, nuestra paz es simplemente nuestros sentimientos, por lo tanto, nuestros sentimientos se vuelven ¿qué? Determinantes. Muchas veces nuestros sentimientos se vuelven determinantes en cuanto a la voluntad de Dios. Y sometemos y decimos, no, es que es la paz, esa paz. Si nos ponemos a analizar si es la paz, ¿qué acabé de leer en Mateo? Señor, si es su voluntad. Dice, hace referencia que pase de mí esta ¿qué? Copa. Jesús sintió ¿qué? Estaba pero paz. Pablo, el apóstol Pablo, cuando Jesús lo llamó, mire que él sufrió más cuando era perseguido que cuando perseguía, ¿cierto? Él da en un versículo de la Biblia, me parece interesante, que hace como un cuestionario, no más que un cuestionario, un inventario de todos los golpes que ha recibido. Y empieza a escribirlos, tantos azotes, tantos golpes, tantos, hombre, y uno dice, este man, y uno se pregunta, ¿será que él sintió paz? En cada azote. 40 menos 1, que es lo que le daban, 39. Tal vez nuestra paz no es la voluntad de Dios en absoluto, créame. En cambio, nuestra paz es simplemente nuestro sentimiento, por lo tanto, nuestros sentimientos se vuelven determinantes en nuestras decisiones. Dios no dice que una paz interna es en medio de comunicación de su voluntad, no lo dice en ninguna parte. Y si me lo dice, pues hablamos después porque estoy bien equivocado entonces. Pero Dios no lo dice en ninguna parte de la palabra que la paz interna que podemos sentir es un medio de comunicación para su voluntad. Y dice la palabra, ahí sí, la palabra se dice que lámpara de mis pies, tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Está en qué? Registrada en su palabra. Pastor Mateo hacía referencia el domingo, no en los profetas, porque los profetas se han metido unas patinadas con respecto a mi esposa. Un día un profeta le dijo, estando ahí, y Dios me dice que ese va a ser tu esposo, y yo ni lo conocía, hermano. Y el muchacho se miraba con Gina y decía, dicen cualquier cantidad de barrazas, y no estoy hablando de mal de los profetas, ni mucho menos. No hay ningún versículo de la Biblia que diga, bueno, ok, la decisión que te haga experimentar sentimientos, ojo, ninguna decisión que tenga experimentar sentimientos de paz es la decisión que debes tomar. No habla, la palabra no dice que debemos basarnos en nuestros sentimientos. La forma en la que voy a señalarle que yo quiero que hagas en grandes decisiones es al hacer sentir paz, nunca. No es hacer sentir paz. ¿Quién te ha tomado decisiones acá? Yo sé que hay personas que en este mes van a tener que tomar decisiones radicales, que son determinantes, y pregúntele a esas personas que si lo que va a tomar esa decisión siente una paz para relajarse. Créame que no. No produce paz.
¿Pareció Jesús tener una paz sobre la obra en la cruz redentora mientras estaba en el huerto de Getsemaní? Y tomando consigo a Pedro, ya los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy ¿qué? Triste hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios para mi vida? Vamos a hablar cuatro aspectos rápidos, ideas relacionadas con la voluntad de Dios para mi vida. Es la voluntad de Dios, no la mía. Parece obvio, ¿no? Lo que acabé de decir. Es la voluntad de Dios, no la mía. Pero en la práctica dejamos ver que no entendemos bien la idea. Muchos cristianos el día de hoy declaran que hacer la voluntad de Dios para sus vidas, pero implícitamente dejan ver lo que es buscar la voluntad de ellos. Es una aprobación de Dios en cuanto a las expectativas de vida que cada uno en lo que tiene. Por ejemplo, en muchas ocasiones hemos escuchado declarar o hemos declarado nosotros mismos, ¿no? Como temas, puntos como estas declaraciones. Estoy de novio con esta chica para ver si es la voluntad de Dios para mi vida. Ojo. He decidido ser músico y espero que el Señor confirme que es la voluntad de Dios para mi vida. Ya compré esta guitarra, ¿sí o no? Aunque no sepa tocarla. Me he mudado al barrio prestigioso de la ciudad porque creo que es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sí han escuchado eso o lo hemos dicho? Renuncié a mi trabajo porque me pagan poco y es obvio que Dios no quiere eso para mi vida. Todo eso lo decimos a diario. Y se puede seguir citando frases similares que hemos dicho, ¿cierto? Pero la idea es dejar en evidencia que muchas veces ya se ha decidido qué hacer. Aquí dice: renuncié porque creo que es la voluntad de Dios, me he mudado, he recibido, estoy de novio. Ya llevan como 5 meses viviendo juntos y están preguntando, está todavía preguntando si es la voluntad de Dios, si es la persona indicada. Es como una persona que lleva 30 años de casado y pregunta al Señor: Señor, ¿será que es ella o espero a otro? Para que fuera Juan el Bautista, ¿no? Entonces, hago esto pero creo que es la voluntad de Dios. Entonces, debemos analizar qué es la voluntad de Dios para nuestra vida. Está establecida en la palabra. El problema de todo esto es que disfrazamos la voluntad de Dios con nuestra voluntad. Y lo que debemos procurar humildemente como hijos de Dios es hacer lo que Dios quiere para nosotros y no lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Es su voluntad y no la mía. Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Lo primero que debemos considerar como cristianos tiene relación con la idea de qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios? Pues ¿cómo vivimos? Se trata de lo que Él quiere para nosotros. Se trata de lo que Él quiere para nosotros. En el Padre Nuestro, como hacía referencia a Mateo en esa frase que más de uno quedamos así como, Pastor Mateo va a rezar el Padre Nuestro. Hágase su voluntad. Hágase su voluntad. No la mía. ¿Y cuántas hemos repetido eso? Señor, hágase su voluntad. Y la repetíamos como unos loros. Pero nunca la entendimos. Y a veces no la entendemos aún. Él quiere para nosotros, en contraposición a lo que muchos piensan, la voluntad de Dios para nosotros. No era la verdad perdida que se debe encontrar. Ya está establecida en la palabra. Quiero aclarar que entiendo que la Escritura en varias ocasiones enseña a esperar en Dios. Sí, es necesario esperar. Y no me refiero a esa idea con lo anterior. De hecho, en esos casos de voluntad de Dios era esperar. A veces toca esperar, claro. Lo que Dios quiere para mí, su voluntad para mi vida, está revelado en su palabra. Está revelado en su palabra. Está declarado en su palabra. No inventos míos, ¿no? Dios me dice que es la voluntad de Dios que usted me regale el piano. No. Son cosas como raras. Pero ahora vamos a analizar, hay versículos donde me habla de la voluntad de Dios. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Eso es Romanos 6:22. En Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución, sino ser llenos de el Espíritu. Vea, cualquier cantidad de cosas.
nos dice la palabra. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad, ¿qué? Sexual. Ay, yo pensaba que eso no era la voluntad de Dios. Claro que sí. Soportaos unos a otros, también es la voluntad de Dios. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces voy a pedirle al Señor, Señor, ¿será tu voluntad que yo perdone a Julanito de tal? Sí, es la voluntad de Dios. Todo está aquí en la palabra. No tenemos que ir a buscar a ningún otro lado. Es clave. Hay textos que señalan que ser guiados por el Espíritu Santo es la toma de decisiones para saber qué debo exactamente hacer en lo personal. En esa voluntad general de Dios de la cual debemos apropiarnos de día a día para estar constantemente haciendo su voluntad. La oración y la meditación en la palabra del Señor nos ayudará a decidir en la guía del Espíritu Santo. No solo entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. No entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Lo que Dios quiere es lo que cada cristiano debe querer para sí mismo. Pero como veremos a continuación, muchas veces tenemos nuestra propia ¿qué? Agenda. Queremos hacer su voluntad. Señor, ¿será que su voluntad es ir a la iglesia hoy domingo? No falta que hable, ore así. Cuando dice la palabra que no deje como algunos tienen por costumbre dejarse de congregar. Señor, ¿será que sí será? Señor, están pidiendo todavía orando a ver si es la voluntad de Dios diezmar o no diezmar. Si es del Nuevo o del Antiguo Testamento. Lo que yo quiero para mí es la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿qué hay de mis derechos? Porque hay gente que dice, ¿qué hay de mis derechos? Yo tengo derecho a ser feliz. ¿No es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Que yo sea feliz? La verdad es que ante esa pregunta solo podemos responder que un siervo no tiene derecho fuera de los concedidos por el Señor. Hemos sido comprados por precio y pertenecemos a quién, a Dios. Hágase su voluntad, pero casi siempre avanzamos en nuestra propia voluntad, en nuestra propia prudencia. Los jóvenes rara vez se cuestionan si es prudente comenzar relaciones afectivas. Gente que dice, ¿será que yo a los 15 años ya teniendo relaciones afectivas? Vea, cuando vayan a ofrecerle el corazón, ya no está el corazón completo. Está un pedazo de corazón. Porque a cada uno le dejó ya un pedacito. Y al que de verdad es la voluntad de Dios que se case, con el que se case va a tener un pedazo de corazón para entregar. ¿Es la voluntad de Dios comenzar relaciones afectivas a temprana edad? Buena pregunta. Sigamos. Lo que debo hacer entonces. Lo que debo hacer. Hacer lo que Dios quiere para mí es dejar que Dios esté al control. Eso cuesta trabajo, ¿no? Dios está en el control de nuestras vidas en la medida en que nos dejamos guiar por su Espíritu, siendo llenos ¿de qué? De Él. La evidencia del ser lleno del Espíritu es andar en Él, y esto se manifiesta cuando nos satisfacemos los deseos de la carne. Es decir, crecemos en santificación. Una vida de oración es la clave para ser guiados por el Espíritu. El mismo Señor dejó ejemplo de esto, ¿cierto? La palabra dice, debo habitar en abundancia en nosotros. La palabra debe abundar en nosotros. Cuando usted tiene abundancia en su corazón de la palabra, créeme que no puede estar mirando y será la voluntad. Sabe y va a entender que está en el centro de la voluntad de Dios, porque sabe cómo se maneja, porque es una persona que está basada en su palabra, que está basada en todos los preceptos y lo que hace referencia a ella. Algunos se estarán preguntando, ¿tú no me dirás nada sobre lo que debo estudiar? ¿Cómo quién me voy a casar? ¿Dónde me voy a trabajar? ¿A dónde voy a salir? ¿A dónde voy a llegar? ¿Dónde me voy a ir a vivir? Si voy a casarme o no me voy a quedar, si me voy a quedar solterón.
No creo que tengan ese pensamiento, me voy a quedar solterón, solterona, ¿no? Ya que tenga el don que tenía el apóstol Pablo, pues, ¿sí? Un comentarista bíblico hace referencia: la pregunta práctica de cómo conocemos la voluntad específica de Dios para nuestras vidas no puede resolverse con algún grado de precisión a menos que tengamos alguna comprensión previa de la voluntad de Dios en general. Es decir, ¿cómo tengo una comprensión previa de la voluntad de Dios en general? Cuando conozco la palabra. Pero entonces uno pregunta, ¿y este personaje, oiga, 17 años, 18 años en el cristianismo y todavía preguntando si debo hacer aquello o no debo hacer aquello, si es pecado o no es pecado, cuando sabe que la palabra dice que es pecado? Entonces, como dice, ¿qué estamos haciendo? La palabra de Dios dice: por tu delicia, dice, me deleitaré en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Dios cumple las peticiones del corazón? Claro que sí. Pero en cuanto nosotros estemos alineados al propósito de Él, cuando estemos alineados a la voluntad de Dios, si me deleito en el Señor, es mi comunión con Él. El meditar en su palabra es ponerle por obra en Él y ser guiados por el Espíritu del Señor. Conocerá mis anhelos, mis peticiones, puesto que sí, Él los va a conocer. Difícilmente estaré pidiendo y haciendo algo que el Señor no desea. Cuando yo estoy establecido en la palabra, créame que no estoy en equívoco, no me estoy desviando, estoy en el propósito de Dios. Como dice John MacArthur. ¿Quién conoce a John MacArthur? ¿Quién ha leído John MacArthur? Los libros de John MacArthur. Si te deleitas en el Señor, entonces haz lo que quieras. Yo cuando analizaba esa frasecita, si te deleitas en el Señor, entonces haz lo que quieras. Entonces vas a tomar la decisión que quieras porque está ¿qué? Alineado al propósito, a la voluntad de Dios. Y bueno, termino aquí con algunos consejos prácticos acerca de la voluntad y que son útiles. Jóvenes, te puedes casar con cualquier chica o chico mientras no sea en yugo desigual y que ambos proyecten en su servicio al Señor de una forma similar. Todavía hay personas que están preguntando, que están con personas que no corresponden, que no son el propósito de Dios, cuando la palabra dice no se unan al yugo desigual con los incrédulos, y todavía están preguntando si es el propósito de la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios está establecida en la palabra y lo dice. Puede estudiar cualquier profesión que no viole los principios bíblicos, ni te exponga a pecar. En este asunto también es importante considerar si tienes los medios para estudiar. Hace no incurrir en una deuda que después no podrá solventar. Cosas, principios, vean, ahí están establecidos. Señor, si es la voluntad de Dios para que quiero estudiar, vamos a analizarlos, ¿sí? ¿Qué presupuestos tiene? Las posibilidades. ¿Dónde va a tener? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va? ¿Tengo lo suficiente? ¿Tengo lo necesario para poder hacerlo? No, es que ahí el camino se va dando, ¿sí? Va a quedar, si no tiene medidas bien establecidas. Dios prospera, Dios bendice, pero debemos ser claros. Me voy a cambiar de lugar de casa. ¿Será que me permite? ¿Será que hay un lugar específico para poder asistir? Hay gente que asiste a iglesias donde le quedan cerca, pero debemos estar más a esas iglesias que están más cerca de la palabra, no que estén más cerca a mi casa, ¿sí? ¿Es la voluntad de Dios que yo me mude? ¿Es la voluntad de Dios que yo tome este trabajo? Ay, pero es que estoy ganando poco, pero cuando se gana mucho se pierde. No todo produce paz. Evaluemos. Si tiene el deseo de dedicarse al ministerio, los que quieren el ministerio, y sabes si debes o no debes hacerlo, evalúa si eres apto a la luz de la Escritura. Primera de Timoteo 3, Tito 1. Considera si el Señor te ha dotado de dones necesarios para la tarea y verifica que haya un reconocimiento de la iglesia local al respecto. No como alguien que me decía, no es que yo soy evangelista internacional. Claro, le compartió a alguien allá en Cúcuta, pasando el puente.
Ya, internacional, pues sí. Y eso me decía de referencia. Y por último, no pidas en oración por cosas que sabes que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, Señor, muéstrame si debo servirle o no. Señor, muéstrame si debo servirle. Señor, enséñame si debo ofrendar. Señor, confirma si debo perdonar o no a mi hermano. Señor, revéleme si debo congregarme o no. Si lo hago nomás por enlace, escuchándolo. Y van a ofrendar y lo apaga. Así pues, no seáis necios, sino entendido. ¿Cuál es la voluntad de quién? Del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Por tu bondad, por tu amor, por tu paz.